Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, le Bien, escuchamos. bien. Buenas noches, estimado profesor, queridos participantes. El día de hoy daremos inicio al diplomado titulado Nueva Ley 32069 de Contrataciones del Estado con especialización en Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Bien, este diplomado está a cargo del grupo ESIEP. El docente encargado de brindar las clases del diplomado es el coronel de la Policía Nacional del Perú en retiro, Gustavo Eduardo Arroyo Torres. Su trayectoria es, está habilitado desde el año 1999 a la fecha en el Colegio de Abogados de Lima, con registro 28858. También Policía Nacional del Perú, Dirección de Investigación Criminal, asesor legal 2009. Policía Nacional del Perú en Zona 2, Judicial de Policía, juez ejecutor de sentencias y defensor de oficio en el año 2001. También tuvo un cargo de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú en el año 2012. Perdón. Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú en el año 2013 y a nivel nacional en el año 2016, jefe de las oficinas de criminalística. En la Corte Superior de Justicia de Lima, como perito judicial en la especialidad de grafotecnia en el año 1929 al 2024. También en la Cumbre Internacional contra Terrorista APEC en Filipinas como delegado de Perú de mayo a septiembre del 2015. Mm, en la Embajada del Perú en la República Popular China, agregado policial del año 2017 al 2019. En la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú como docente y jurado, asesor de tesis en Derecho Penal, Criminología, Criminalística, Contrataciones del Estado desde el año 2002 a la fecha. En el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional del Perú como docente en Derecho Penal, Derecho Administrativo y cursos de Criminalística Forense desde el año 2001. En la Universidad César Vallejo como docente del programa SUBE en Lima Norte, Escuela de Derecho desde el 2021 al 2023. Asimismo, tiene una larga trayectoria. Bien, para dar inicio a este diplomado, voy a resaltar algo muy importante para que puedan tener en cuenta en todas las sesiones. Para participar, por favor, les pedimos que levanten la mano. También mantener las cámaras apagadas y su audio en silencio. Y cualquier pregunta relacionada con el material o acceso al aula virtual, comentarlo por favor con su asesor de ventas. Bien, voy a dar inicio al docente. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita, por sus gentiles palabras. Buenas noches. Quisiera saber, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Hay buena señal, por favor? Siempre es bueno, ¿no? Hacer esas consultas técnicas porque la conectividad es lo más importante en estos momentos. ¿Qué me dicen? Sí, profesor, sí se le logra ver bien y se lo escucha. Muchas gracias, señorita. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Perdón, Ángela Becerra. Señorita Ángela, buenas noches. Ya. Entonces, mire, señorita, para todos, quisiera saber si el material que compartí con usted hace algunas horas ya lo compartió con los participantes o puedo poner también el material en el chat del Zoom. Bueno, el material lo he compartido, pero en el aula virtual.
en los Ya, no grupos hay de ningún WhatsApp. problema si pongo el material en el chat del Zoom. No, no hay ningún inconveniente. Ah, ya, ok, vamos a ponerlo entonces Gracias, para... Naye. Gracias, porque la información y los conocimientos justamente son hechos para compartir. Muy bien. ¿Me confirma si ya recibieron en el chat del Zoom los materiales? Sí, ya se encuentra en el chat del Zoom. Ok, gracias. Ahora sí vamos a continuar entonces con la sesión. Tenemos la primera sesión. Eh, muy bien. Conforme lo que se ha compartido, voy a salir de mi video para que haya mejor conectividad, ¿ya? O no hay ningún problema si salgo de mi video, ¿no, señorita? No, profesor, usted normal. Ya, está bien, para que haya mejor conectividad, para que haya mejor señal, para que no haya cortes en la voz y a veces para evitar chascos, ¿ya? Ya. Ajá, ahora sí. Bueno, quien habla, como le decía, es docente es magíster en gestión pública en la Universidad del Pacífico y docente en contrataciones públicas en la Escuela de Gobierno de la Policía Nacional y también en un sinnúmero de diplomados y especializaciones que durante estos últimos 4 años ya he venido desarrollando desde el año 2021, desde el año que pasé a la situación de retiro a mi solicitud a los 55 años. Ya, entonces tenemos, ya, ahora sí. Vamos a ver entonces los sistemas de contratación y modalidades de ejecución en concordancia con la ley 32069, que es la vigente ley de contrataciones públicas, que sin embargo todavía no ha sido reglamentada. Se está esperando su reglamentación justamente para poder finiquitarla y ponerla en ejecución, ¿no? Para hacerla operativa, ¿ya? Entonces, este es justamente conforme la sumilla o sílabus que compartí con ESIEP, ¿no? La primera sesión el día de hoy. Tenemos hasta las 21 horas, o sea, hasta las 9 de la noche, ¿ya? Aquí tienen mi correo electrónico y mi WhatsApp. Estoy para absolver cualquier consulta en toda confianza. Los sistemas de contratación y modalidades de ejecución. Estamos con las últimas innovaciones, ¿no? Que corresponden a la actual ley de contrataciones públicas, ¿no? Entonces vamos a ver de qué trata todo esto, ¿ya? Mientras yo estoy como coanfitrión también y estoy dando el pase para los participantes que deseen estar justamente con ustedes.
Gracias. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Eh, Tenemos, por ejemplo, dentro de la ley de contrataciones públicas, como se llama ahora, ¿no? Y dentro de el día a día, en lo que corresponde a contratación pública, tenemos entonces, hemos llegado a este nivel, ¿no? Al nivel que tenemos que ver especialmente todo lo correspondiente a los sistemas de contratación y las modalidades de ejecución. Yo entiendo que es el diplomado que estamos siguiendo en estos momentos, es un diplomado de actualización de la nueva ley de contrataciones públicas, pero especialmente orientado a todo lo que corresponde a obras públicas, ¿no? Y, y justamente con el tema de uno de los mecanismos de resolución de conflictos o disputas, conocida como la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a tratar, ¿no? ¿Ya? Pero para ello tenemos primero que entrar en contexto, ¿no? ¿Cómo es eso de entrar en contexto? Vamos a primero a desarrollar la parte inicial que es justamente el tema de los sistemas de contratación, por ejemplo, y las modalidades de ejecución, ¿no? Esto es transversal en todas las contrataciones públicas, en especial en lo que corresponde a obras, ¿no? Ya, eso vamos a ver con ejemplos inclusive, ¿no? Ya, esto va a ser en la primera semana, vamos a tener estos sistemas de contratación, como por ejemplo suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas en base a porcentajes y honorario fijo y comisión de éxito, ¿no? Y después veremos ya eh, al final de la sesión de hoy, ¿no? Las modalidades de ejecución, ¿no? Que también tienen mucho que ver con obras, como lo que corresponde a llave en mano y concurso-oferta. Estos detalles, justamente, vamos a hablar sobre la doctrina en cada uno de estos temas, de estos puntos, y con su correspondiente actualización, ¿no? A la nueva ley de contratación pública, ¿ya? Eso es lo que va a venir en la primera sesión. Como tengo entendido que va a ser todos los días jueves, ¿no? Tenemos en la segunda sesión, ¿ya? O para entrar en contexto, para un poquito calentar el cuerpo, ¿no? Ya en lo que corresponde a obras públicas, ¿no? Generalidades de obras públicas, qué es el contrato de obra pública, hablaremos sobre la capacidad máxima de contratación y el famoso expediente técnico de obras, ¿no? Entonces, para eso también tenemos que hacer una pequeña recapitulación, ¿no? De las características técnicas, no solamente de obras, sino también de las otras necesidades de contratación, como por ejemplo bienes y servicios, ¿no? Entendemos, por ejemplo, en bienes tenemos las especificaciones técnicas y en servicios tenemos los términos de referencia. De todo eso vamos a conversar, ¿no? Inclusive la diferencia entre el valor estimado y el valor referencial. Entonces, en qué casos se dan, ¿no? En qué casos se da el tema del valor estimado y todo eso lo vamos a tratar en la segunda sesión, ¿ya? Hablaremos, bueno, claro, el expediente técnico de obras con la memoria descriptiva, los estudios básicos y específicos, los planos de ejecución de obras y las características técnicas, ¿no? Son temas muy puntuales, especialmente para lo que está orientado el presente diplomado. Ya en la tercera sesión, ya culminando el módulo 1, vamos a explicarles a ustedes ya el tercer jueves con el contrato de supervisión de obra pública, lo que corresponde al tema de la residencia, vale decir, el ingeniero residente, el ingeniero supervisor y el ingeniero inspector de obras públicas, ¿ya?
cuáles son sus funciones generales, cuáles son sus funciones específicas, cuáles son los requisitos necesarios para tales funciones, el perfil que debe contar el profesional encargado especialmente de la supervisión de obra pública, la normativa para tal efecto, las sanciones en caso a a las inconductas que puedan ocurrir, ¿no? Y especialmente la importancia de su labor, ¿no? Y vamos a finalizar esa tercera sesión, la tercera semana que culmina el módulo uno con el cuaderno de obras y características. Posteriormente, ya iniciando el módulo 2 tenemos la cuarta sesión, vale decir, el cuarto jueves, ¿no? Con la valorización y elaboración de metrados, ¿no? El control técnico de obra, el tema de las garantías y adelantos, es un tema bastante amplio que tienen que conocer, ¿no? Y si, bueno, ustedes ya de repente tienen algo de conocimiento, pero es bueno puntualizar y actualizar ese tema, ¿no? Los adicionales de obras, también tenemos la ampliación de obras, la ampliación de plazos y la recepción y conformidad de obras. Prosiguiendo el módulo 2 en su quinta sesión, o sea, en la segunda sesión del módulo 2, quinta sesión en total, en la quinta semana, ya vamos a hablarles sobre las penalidades en la ejecución de obra pública, ¿no? Cuándo son las penalidades por mora, el cálculo por penalidad, el cálculo de penalidad, ejemplos con cifras reales que vamos a poner, además de otras penalidades, ¿no? Y lo que corresponde también a la resolución de contrato. Ahí también hablaremos, para poder hablar de resolución de contrato, vamos a hacer una previa con la doctrina del contrato, ¿no? Para que ustedes puedan refrescar sus conocimientos, ¿no? Relacionados a doctrina del contrato, como por ejemplo la resolución, la rescisión, la nulidad o anulabilidad. Tenemos también los vicios ocultos, ¿no? Y todos esos detalles vamos a verlo en esa quinta sesión, ¿no? Con la nulidad en el contrato de ejecución de obras y las causales de nulidad de contrato, ¿no? En la sexta sesión tenemos la intervención económica en las obras públicas, ya que prácticamente es como cuando ya tenemos una obra pública que no tiene eh, no avanza ni para atrás ni para adelante, ojo, ya, y en esos casos se tiene que requerir a una intervención económica. La intervención económica de contrato, por ejemplo, el interventor de obras públicas, el interventor, ya cuando aparece el interventor, ya todos sabemos que es porque estamos hablando de una situación de desbalance, de quiebra, ¿no? Una situación de que ya prácticamente no da para más, de colapso, ¿no? La habilitación, las causales y finalmente los procedimientos de intervención económica de obras y los correspondientes plazos, ¿no? Todo esto vamos a ponerlo con ejemplos. Ya finalizando en el módulo 3, ¿no? Tenemos, que va a ser bastante amplio, la séptima sesión, tocaremos el tema de gestión de riesgos en la ejecución de obras públicas, que también siempre tiene que tomarse en cuenta el tema de la gestión de riesgos en la planificación, en ejecución de obras, también la identificación de riesgos en obras, los riesgos asignados al contratista, por otro lado, los riesgos asumidos por la entidad y los casos prácticos. Como en todas las sesiones, vamos a a plasmar con casos reales. En la octava sesión, ya del módulo 3, tenemos los mecanismos de solución de controversia, ¿no? En la ejecución de obras públicas. Tenemos, por ejemplo, lo que es la conciliación, el arbitraje institucional, el tan cuestionado arbitraje ad hoc, y aquí justamente viene, porque es un preámbulo al que ya
lo que vamos a incidir bastante, la Junta de Resolución de Disputas con sus propias generalidades, estas juntas de resolución de disputas, el marco regulatorio y las modalidades de la Junta de Resolución de Disputas, conocido como GRD. Después tenemos ya en la novena sesión, en sí vamos a tratar una sesión entera con las juntas de resolución de disputas y casos, ¿no?, que debemos conocer, como por ejemplo, cuándo poder acudir a esta junta de resolución de disputas, cuáles son los requisitos para su instalación, también la inclusión de una cláusula referente a la Junta de Resolución de Disputas en los contratos de obras públicas, ¿no? Una cláusula en que ambas partes se allanan a ser, a que en caso de algún conflicto se lo resuelva la Junta de Resolución de Disputas. La inclusión de estas cláusulas, ¿no?, de la Junta de Resolución de Disputas en los contratos de obras públicas, quiénes pueden ser miembros de esta junta, cuáles son los requisitos para su instalación. También tenemos las funciones y facultades de la Junta de Resolución de Disputas, la designación de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, el centro de administración, ¿no?, el envío de decisiones vinculantes, vale decir, jurisprudencia vinculante que obliga en este caso, a la entidad o al contratista a someterse, ¿no? Pero en base a jurisprudencia vinculante y los contratos tripartitos. Todo esto va a formar parte de la novena sesión. Y ya en la última sesión, en la décima sesión, en esa fecha vamos a tener una evaluación final online de todo el diplomado para, para que ustedes tengan una calificación correspondiente, ¿no? En esta décima sesión vamos a hablar sobre los procedimientos para la operativización de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Como por ejemplo la presentación de la petición, por un lado, la contestación de la petición con la parte contraria por el otro, y la audiencia que realiza justamente la Junta de Resolución de Disputas. También tenemos el sometimiento a la decisión que va a hacer la Junta de Resolución de Disputas, el plazo de caducidad de lo resuelto por la Junta de Resolución de Disputas, todo lo correspondiente a honorarios y gastos, ¿no? Y también al propio procedimiento en sí, ¿ya? Y la resolución de casos prácticos de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y además, como ya les dije, la evaluación final. Esto se va a hacer en la décima sesión. Hasta aquí quisiera saber alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Muy bien. Ok, Salvador, muchas gracias. Todavía están ingresando, ¿eh? Todavía están ingresando. Estos sistemas de contratación y modalidades de ejecución, ya que son parte prácticamente de los procedimientos de selección, la parte complementaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sistemas de contratación, la finalidad es justamente buscar las condiciones de pago más adecuadas para cada procedimiento, especialmente lo que corresponde, en el caso de ustedes, a obras, ¿ya? Y en lo que corresponde a las modalidades de ejecución, ¿no? Tenemos la condición de la ejecución
También es importante conocer la condición de la ejecución, vale decir, cómo va a ser ejecutado esa contratación pública, ¿no? Y es aquí se tiene que ver el objeto y los montos de los procedimientos de selección. Vamos a ver un cuadro que al final de esta sesión, donde se puede apreciar con nitidez los distintos procedimientos de selección de acuerdo a los montos y de acuerdo a el objeto, o sea, justamente, o de acuerdo a la necesidad de la contratación pública, ¿no? Si son para bienes, si son para servicios y especialmente si son para obras. Entonces podemos resumir que por sistemas de contratación aquí se hace referencia a las distintas modalidades en las que la entidad puede ejecutar su obligación principal. ¿Cuál es la obligación principal de la entidad? ¿No? Es justamente el pago, ¿no? Y la obligación principal del contratista, el proveedor, en este caso el ejecutor de obras, es justamente cumplir con su trabajo, ¿no? Y también aquí vamos a definir el tema de las modalidades de ejecución, ¿no? Que se entiende a las formas en cómo se va a entregar el requerimiento que va a ser justamente materia de contratación pública. Hasta aquí, todo claro. ¿Alguna pregunta? Seguimos, ¿no? Muy bien. Sí, todo claro. Gracias. En este cuadrito podemos ver, en este cuadrito prácticamente tenemos todo el tema de la contratación pública, ¿no? Yo hubiera preparado láminas para hablar, por ejemplo, de las actuaciones preparatorias, los principios de la contratación pública, los impedimentos, ¿no? Pero en realidad el tiempo hubiera quedado bastante corto, ¿no? Por eso vamos a resumirlo de esta manera, ¿no? La necesidad. Junior Marchand ha levantado la mano, dígame. Doctor, buenas noches. En tu cuadro veo que en el lado izquierdo está colocando la solvencia económica como requisito de calificación, porque ya no es requerido. Ah, ya, sí, sí, sí. Mm, ya. Mm, tiene usted razón, ¿no? La solvencia económica. Hay que tener en cuenta que la nueva ley de contrataciones públicas todavía está sujeta a algunas variaciones que va a darse y van a definirse finalmente en el reglamento. Pero en este caso, claro, está muy buena su apreciación, ¿no? Los requisitos de calificación, vamos a hacer, eso vamos a hacer la subsanación en su momento, ¿ya? Tenemos entonces, muchas gracias por su observación. Tenemos entonces para lo que es el requerimiento de bienes, ¿no? Para lo que es el requerimiento de bienes, tenemos las especificaciones técnicas como las características, ¿no? Los servicios, ¿no? Tenemos los términos de referencia y para lo que corresponde a obras, tenemos el expediente técnico de obras, ¿no? Como le decía, son requisitos de calificación, se tiene que tener en cuenta la capacidad legal, ¿no? La capacidad técnica y profesional, la experiencia
en la especialidad, ¿no? Y bueno, el tema de solvencia económica, eh, yo tengo entendido que en la ley de contrataciones, claro, si bien es cierto, no lleva ese nombre, pero todavía se toman en cuenta algunos parámetros relacionados a ese tema, ¿no? Justamente para, para saber si la contratación pública es viable o no. Pero de todas maneras, eso ya va a ser materia de otra actualización más, ¿ya? Tenemos entonces la necesidad y requerimiento, tenemos todo lo que corresponde la, todo lo que a la indagación de mercado, ¿no? Ya, donde se va a tener que tener en cuenta todo lo correspondiente a las variables, como la pluralidad de marcas o pluralidad de postores, justamente para evitar temas de direccionamiento de una contratación pública, ¿no? La certificación presupuestal, que es muy importante, ¿no? Porque sin la certificación presupuestal prácticamente no estamos hablando de nada, ¿no? Ya, y también la certificación va de la mano de la previsión presupuestal y, y finalmente con el resumen ejecutivo, especialmente para lo que corresponde a obras, ¿no? Lo que se trata ahora es justamente es un estudio de los sistemas de contratación, ¿no? Que todavía se mantienen en la ley de contratación pública, ¿no? Porque es un tema ya transversal, donde hablaremos sobre sistemas de contratación de suma alzada, en primer lugar. También hablaremos sobre los precios unitarios, ¿no? Cuando es mixta, que es un intermedio entre lo que corresponde a suma alzada y precios unitarios. También estamos hablando de tarifas, ¿no? Igualmente lo que corresponde a los porcentajes, en qué caso se da, y también especialmente en temas legales, en tema del patrocinio de abogados, en casos propios de contrataciones públicas, tenemos el honorario fijo y la bonificación de éxito, ¿no? Esos detalles que también vamos a tocarlo el día de hoy. Y las modalidades de ejecución, tenemos la modalidad de ejecución de llave en mano y de concurso oferta. Al final vamos a hacer un parangón y una distinción especialmente para no confundir lo que son sistemas de contratación y modalidades de ejecución con los procedimientos de selección, que son temas muy distintos, y procedimientos, métodos de selección, que son temas muy diferentes. A veces se confunden estos términos, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar. Y finalmente, con la aprobación del expediente de contratación. El requerimiento ya conocemos que el requerimiento está a cargo del área usuaria, ¿no? El área usuaria que es la que necesita justamente la contratación de un bien, de un servicio o de una cosa, ¿no? El área usuaria, ¿no? Entonces, el detalle, ¿cuál es? Que se tiene que tener en cuenta, se tiene que verificar que exista siempre una finalidad pública, ¿no? La finalidad pública, que tiene que ser una finalidad que satisfaga a la, que- a la población, que satisfaga a una utilidad, ¿no? Que tenga un impacto social. Entonces, la finalidad pública va a justificar la contratación pública, ¿no? La misma que debe encontrarse dentro de las actividades de lo que corresponde a el plan operativo institucional, ¿no? Entonces, todo lo que es el planeamiento institucional. También hubiéramos hablado sobre lo que es planeamiento, pero este diplomado está orientado especialmente a lo que son obras públicas.
También en el requerimiento se tiene que tomar en cuenta las características técnicas, ¿no? Las características técnicas que justamente son los detalles que hemos conversado en la lámina anterior, ¿no? Vale decir, eh, para bienes, las especificaciones técnicas, para servicios, los términos de referencia, y para obras, el expediente técnico de obra. Entonces, vamos a ya a entrar de lleno a los sistemas de contratación, ¿ya? Entonces, por sistemas de contratación se hace referencia a las distintas modalidades en que la entidad puede ejecutar su obligación principal. Y hemos dicho, la obligación principal de la entidad es justamente el pago, ¿no? El pago, en este caso, al ejecutor de obra, ¿no? ¿Entienden? Especialmente lo que corresponde a obras, ¿no? La ley de contrataciones del Estado ha previsto los siguientes tipos, ¿no? Tenemos suma alzada, por un lado, tenemos los precios unitarios, por otro, la modalidad mixta, que es un intermedio o una mixtura entre ambas, ¿no? Las tarifas y también los porcentajes, ¿no? Para todo involucrado en las contrataciones públicas, ¿no? Es de suma importancia conocer estas modalidades de pago previstas por la ley, ¿ya? Es importantísimo conocer estos sistemas de contratación para los funcionarios y servidores públicos porque no pueden aprobar el expediente de contratación ni elaborar las bases sin definir qué sistemas de contratación van a emplearse, ¿no? También es importante para los postores, ¿no? Porque de la definición del sistema depende el modo de formulación de la oferta, ¿no? Por ejemplo, si las bases indican precios unitarios, la oferta deberá formularse en precios unitarios nada más. Y si las bases dicen suma alzada, también obviamente la oferta deberá formularse orientado a una suma alzada. Para esto, como es mi estilo, vamos a entrar a una conversación con todos ustedes. No sé si la tónica sería mejor una conversación o algún voluntario que desee responder mi pregunta. Porque esto es, quisiera saber el nivel en el que están, especialmente de conocimientos respecto a la función pública, ¿ya? Entonces, por ejemplo, César Guaroto Rojas estará. Ninguno, no hay nadie. Buenas noches, licenciado. César, don Sí, César, un buenas gusto, ¿qué tal? noches. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, muchas gracias por su participación y por su voluntad. Ya, a ver, para usted, ¿cómo define usted a un funcionario público y a un servidor público? ¿Es lo mismo o son diferentes? ¿Qué me dice? Allá, bueno, con el conocimiento que tengo, ¿no? ¿Qué entiende? Me Ajá, dice usted dime. que si es lo mismo un funcionario con un servidor público. ¿Qué me dice? Entonces, bueno, según mi concepto que yo tengo es parecido, ¿no? Entre un funcionario y un servidor público, porque el funcionario es eh, parte de la disciplina que elabora pública, ¿no? Ya sea por una municipalidad, ¿no?
y un servidor, que yo sepa, debe ser casi similar, como su mismo nombre dice, ¿no? Servidor viene de un servicio, parte de la Ajá. municipalidad, ¿no? Poco, pues que entraba en este diploma para poder aprender más, llenarme de Muy conocimientos, parte de la claro, que es está gestión bien. pública, pues, ¿no? Así es. Ellos, Mire, vamos, ya, sigan nomás, prosiga. César, ya. Muchas gracias por su participación, estimado César. Eh, ¿Qué me dice la señorita Carol Marrón? ¿Estará? Buenas noches, licenciado. Dígame, Buenas noches, ¿cuál es señorita Carol. ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Cuál es su concepto sobre funcionario y servidor público? A ver, ¿es lo mismo? ¿Son distintos? ¿No? Eh, es bueno conocerlo, eso. A ver. ya? Yo al final les voy a definir qué significa. No, no es lo mismo. Un funcionario público es el personal de confianza, ¿no? Mientras que el servidor Ajá, público son todos los trabajadores que laboran en una entidad pública. ya. Ajá, muy bien. Eh, a ver, ¿algún voluntario, alguna voluntaria que desea complementar lo que sus compañeros han expresado hace unos momentos? Sí, doctor, Sí, tenemos- tengo entendido de que el Junior. funcionario público, sí, el funcionario público, el servidor público, lo que los diferencia es el tema de la contratación. El funcionario público en realidad depende de un contrato, ¿no? Está contratado por la entidad. El servidor es Ujú. el que está dando un servicio profesional externo, pero frente a la ley Servir, ambos los considera igual, Claro, sea contratado o sea por servicio, frente a las responsabilidades, es lo mismo. Eso es lo que dice Servir, ¿no? claro. Muy buena Entonces, su para sancionar, apreciación. considera igual, pero para las prestaciones es diferente, depende de tu tipo de contratación. Ya, muy bien, estimado Junior. Mire, más o menos, está muy buenas las tres participaciones, ¿ya? Pero también a la ley Servir se complementa lo que dice el Código Penal en su artículo 425, que también trata sobre funcionarios y servidores públicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿y por qué el Código Penal, dirán ustedes, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el Código Penal en un tema de contrataciones públicas, ¿no? En realidad sí, en realidad es bastante delicado porque todo lo que es contratación pública está bajo la lupa de la Contraloría General de la República, ¿no? Y cualquier irregularidad que sea detectada y que constituya, o sea, va a constituir un delito, ¿no? En delitos contra la administración pública. Y los delitos contra la administración pública, ¿no? Justamente el sujeto activo viene a ser el funcionario o servidor público, que para el Código Penal es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, no hay relevancia cuál tiene el nivel, ¿no? Ya, sino que aquí lo que interesa es que o es funcionario o no es funcionario, ¿no? En el caso, el servidor público sí es un funcionario público. Entonces, vamos voy a dar lectura al artículo 425, si no me equivoco, del Código Penal, ¿no? Miren, ¿no? El artículo 425 del Código Penal nos habla sobre a quién se considera
funcionario o servidor público. Eso está en el Código Penal, ¿ya? Primero, a los que están comprendidos en la carrera administrativa, ¿ya? Los que están comprendidos en la carrera administrativa son los que conocemos como funcionarios de carrera, ¿no? Ya que ya tienen años de servicio, ¿no? Y que van ascendiendo en el escalafón para la entidad a la que pertenecen, ¿no? ¿Entienden, no? Están comprendidos, por ejemplo, en la Cancillería, ¿no? Tenemos diferentes grados, ¿no? Comienzan como secretario tercero, secretario segundo, secretario primero, de ahí viene ministro consejero, y así, ¿no? Llegan hasta embajador, ¿no? En la carrera administrativa militar y policial igual, ¿no? Desde suboficiales hasta generales, ¿no? ¿Entienden? O almirantes en la Marina de Guerra, ¿no? Y así, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, todo lo que sea Estado, también en las municipalidades, ¿no? Entonces, ellos sí son funcionarios de carrera, ¿ya? Justamente lo que dijo una de las señoritas, también funcionarios serán los que desempeñan cargos políticos o cargos de confianza, ¿ya? Incluso si emanan de una elección popular, ¿no? El alcalde, tenemos alcalde, los concejales, ¿no? ¿Entienden? ¿No? El gobernador regional, estamos hablando de los que cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de una elección popular. Otros cargos políticos, los nombramientos con resolución suprema, con resolución ministerial, viceministros, asesores y todo ello. También tenemos todo aquel que independientemente del régimen laboral en el que se encuentren, y aquí viene el tema, ¿no? Aquí viene la confusión que mucha gente tiene, ¿no? Porque aquí sí entrarían los servidores públicos, ¿ya? Todos los dos primeros, o sea, los que están comprendidos en la carrera administrativa, por ejemplo, los funcionarios de carrera, o los que desempeñen cargos políticos, cargos de confianza, así sean electos, en estos casos estamos hablando de funcionarios, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los servidores, ¿ya? Todo aquel que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual, o sea, un contrato, ¿no? De cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerza funciones en estas, ¿no? Aquí vienen los famosos contratados, ¿no? Los contratados en realidad vienen a ser servidores, pero también el Código Penal los considera, y al igual como dijo el, el, el coleguita que me antecedió, la ley Servir, ya ponen en la misma balanza a los servidores y a los funcionarios, ¿no? Entonces, en este caso, a los contratados, el personal, por ejemplo, CAS, ¿no? Los locadores de servicio, ¿no? Ellos son contratados. Y ustedes de repente dirán, pero pero doctor, ¿y qué tiene que ver esto? ¿No? Es injusto que alguien que ha sido contratado por CAS tenga el mismo nivel que un funcionario, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, sí, inclusive más, porque muchos contratados ya, el sistema CAS o como locación de servicio, por ejemplo, tienen acceso a información privilegiada, ¿no? Y esto para lo que es contrataciones del Estado es importantísimo, ¿no? Imagínense una persona que tenga acceso a información privilegiada y conoce, por ejemplo, las ofertas, conoce los detalles previos al procedimiento de selección. Entonces es alguien que maneja esa información, ¿no? Y no puede darse otro trato. También tenemos como considerados como funcionarios a servidor público a los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, ¿no?
los que administran todo lo que son los depósitos de caudales, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la SUNAT, por ejemplo, eh, un juzgado, ¿no? Los embargos y todo eso, quienes administran, ¿no? También tienen calidad de funcionarios públicos. Este punto también es importante que se le considere igualmente como funcionario o servidor público a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Que, claro, deberían estar como lo que es dentro de una carrera administrativa, ¿no? Pero en este caso está por, en general, todos, ¿no? Desde el primer, perdón, desde el suboficial más joven, ¿no? O el oficial, el alférez más joven que recién se han graduado, hasta el general o el suboficial superior más antiguo, que ya está para pasar a retiro, mientras esté en actividad todavía es funcionario o servidor público, ¿no? Y los demás indicados en la Constitución política y también en la ley. Es importante ello no solamente por materia penal, por materia de responsabilidad, sino también por materia de impedimentos, ¿no? Ustedes seguramente cuando han estudiado la ley de contrataciones del Estado anterior y esta ley que inclusive se ha vuelto más severa con el tema de los impedimentos, ¿no? Ya los funcionarios y servidores públicos, ¿no? En muchos aspectos, ya, según esta norma, inclusive que recién ha salido, están impedidos de contratar con entidades del Estado, porque se consideran justamente funcionarios. Y peor todavía si tienen acceso a información privilegiada, ¿ya? Por eso quería hacer un paréntesis en lo que correspondía a funcionarios y servidores públicos, ¿no? Haciendo siempre este detalle, ¿no? Y el otro detalle también importantísimo, que estos impedimentos no solamente atañen a los funcionarios y servidores públicos, sino también a sus familiares, ¿ya? En este aspecto sí ha bajado la valla, me parece que es hasta el segundo grado de afinidad y consanguinidad, ¿no? Entonces, es, eh, todo esto es bueno conocerlo, ¿no? Es bueno conocer para saber en qué estamos entrando, ¿ya? Entonces, repitiendo o recapitulando, entonces es importante, ¿no? Es importante conocer los sistemas de contratación para los funcionarios y servidores públicos porque no pueden aprobar un expediente de contratación ni elaborar las bases sin definir qué sistema de contratación va a emplearse, ¿ya? Y también es importante para los postores, ¿no? Los postores, de los contratistas, porque de la definición del sistema, claro, en este caso para los postores, porque recién están en la previa, ¿no? Porque de la definición del sistema va a depender el modo de formulación de la oferta, ¿no? Y también si las bases indican, por ejemplo, precios unitarios, la oferta deberá formularse en precios unitarios, ¿no? Y si las bases dicen, por ejemplo, suma alzada, igual la oferta deberá formularse también en suma alzada. Acá tenemos en este cuadrito, podemos ver los sistemas de contratación existentes, ¿ya? Tenemos el sistema de suma alzada, como les había comentado, los sistemas de precios unitarios, ¿no? El esquema mixto, por ejemplo, lo que corresponde a tarifas, ¿ya? También tenemos en base a porcentaje y honorario mixto y comisión de éxito, ¿no? Todo eso vamos a conversarlo el día de hoy, ¿no?
Yo sé que este tema de honorario mixto y comisión de éxito como que no suena muy transparente, como que suena algo medio misterioso, ¿no? Como que nos hace recordar esas épocas, ¿no? De algunos abogados que cobraban su cuota líquida, su comisión de éxito, ¿no? Pero esto está reglamentado, ¿no? Y todavía está vigente, ¿ya? Vamos a ver el primero de ellos, el sistema de suma alzada, ¿ya? La suma alzada viene a ser un sistema que se aplica cuando las cantidades, las magnitudes y las calidades se encuentran claramente definidas en las características técnicas de los bienes, servicios u obras que se van a adquirir o ejecutar. Vale decir, cuando se sepa a ciencia cierta cuánto de qué cosa vamos a necesitar exactamente. Por ejemplo, cuando una entidad requiere adquirir una cantidad determinada de vehículos, ¿no? Van a querer, por ejemplo, adquirir una flota, ¿no? De 200 vehículos, ¿no? 200 vehículos o camionetas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O, por ejemplo, también tenemos cuando se va a querer, porque estamos en el tema de obras, ¿no? Cuando se quiera construir, de repente, un pabellón con un comedor, con dos baños, ¿no? Y un patio y cosas así, o sea, exacto, con eso, ¿no? Todo esto ya es exacto, ¿no? Lo que es suma alzada. Por esta razón, el postor debe formular su oferta económica con un monto fijo que contemple todas las prestaciones que habrá de ejecutar en un plazo determinado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿cuánto voy a cobrar por la venta de dos vehículos, ¿no? Incluyendo todos los costos? En este caso, ¿cuánto cobraría por la venta de 200 vehículos, incluyendo todos los costos, ¿no? Porque no solamente es el vehículo en sí, sino es el traslado, el mantenimiento, ¿no? Ya el control, todo lo que tiene que cobrar, que incluya todos los costos, ¿ya? Tenemos este cuadrito sobre eh, de suma alzada. Como les digo, las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones técnicas, en el caso de bienes, en términos de referencia, eh, en caso de servicios y en obras, ¿no? En todo lo que corresponde al expediente técnico de obras, ¿no? Con sus anexos al expediente técnico, con los detalles técnicos, la memoria descriptiva, presupuesto de obra, etcétera. Aquí el postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. En lo que corresponde a suma alzada, la entidad se obliga a pagar al contratista el monto o precio ofertado exacto, ¿ya? En su propuesta económica. Sin embargo, la suma alzada no va a ser óbice o no es pretexto para que dicho plazo o cantidades puedan variar en virtud de la aprobación de una modificación contractual, ¿no? Entonces tenemos este es el tema de suma alzada. Aquí tenemos en este cuadro, por ejemplo,
un caso práctico de suma alzada en las bases estándar, ¿ya? Pueden apreciar, por ejemplo, tenemos una directiva del año 2019 de OCSE. Claro, esto de aquí son casos reales, ¿no? Porque hablar sobre casos prácticos, ¿ya? Con la nueva parece todavía muy prematuro, ¿no? Debemos seguirnos a los ejemplos de la ley de contrataciones del Estado, ¿ya? Eh, que está siendo cambiada, ¿no? Tenemos acá esta directiva sobre bases y solicitudes de expresiones de interés, ¿ya? Estándar para los procedimientos de selección a convocar, lo que corresponde a suma alzada, ¿no? Hazme por si acaso, no voy a decir o no. Voy a bajar un Sí o volumen no, porque pero una chica nada, por está si con acaso no su digo nada. micrófono. Y aquí, la Judy quiere decir Muy bien. Esto es para que ustedes lo puedan ver. Son casos de suma alzada que está prácticamente, que se toma en cuenta en, en las bases estándar de los procedimientos de selección. Ahora sí, están viendo lo que está en pantalla, ¿no? Disculpa. Sí, sí, vamos. Sí, Ya, doctor, sí se ok, ve. gracias. Ya quedó claro lo que es suma alzada, ¿no? Son montos exactos, ¿ya? ¿Correcto? Ahora hablaremos sobre los sistemas de precios unitarios. En estos, el sistema de precios unitarios se aplica cuando la entidad no tiene la certeza respecto a la cantidad y a la magnitud de los bienes, servicios u obras a requerir. El típico caso de los sistemas de precios unitarios es el caso de la contratación de suministro de combustible, ¿no? Porque no se sabe a ciencia cierta cuánto de combustible, por ejemplo, van a consumir las camionetas de una municipalidad, ¿no? Por ejemplo, las camionetas de Serenazgo, ¿no? No sabemos cuánto van a consumir al mes, ¿no? En cantidad de galones de gasolina, ¿no? Esto es porque si bien es cierto, se puede estimar la cantidad a contratar, pero es un estimado nada más, esto será solamente referencial, ¿ya? En virtud que la cantidad real a suministrarse, o sea, a abastecer, en este caso, de combustible, se determinará durante la ejecución contractual, ¿no?
siendo que el pago se realizará en función de la cantidad efectivamente consumida, ¿no? Entonces podríamos decir que esta modalidad de contratación, la entidad paga lo que efectivamente usa. ¿Y por qué creen que ha ocurrido esto? ¿Por qué han aparecido este tema de precios unitarios para el tema de gasolina, de combustible? ¿Qué me dicen? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? ¿El señor Iván Tauma se encuentra? Sí, sí me encuentro. ¿Perdón? Sí, sí me encuentro. ¿Me escucha? Iván Tauma, ¿no? Sí. Ya, a ver, ¿por qué cree usted, estimado, que, por qué cree usted que se da el sistema de precios unitarios para el tema del combustible? A ver, ¿y por qué no es como de repente antiguamente era que asignaban una cantidad de galones mensual a una entidad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuéntenos. Bueno, con esta, con el como bien dijo, con el pasar del tiempo, antes era, menos el combustible. Ahorita con lo que el Estado ya cuenta con varias, especificaciones que el Estado le da la facultad a todas a toda la, a todas las, ¿cómo puedo decir? Las Eh, empresas abastecedoras de combustible. claro, a eso el Estado le abastece el combustible a todas a, a todas las municipalidades, o sea, puede ser al Serenazgo, a, a las comisarías, entre otros. Ya. Miren, lo que ocurre es lo siguiente. Muchas gracias por su participación. ¿Algún voluntario o voluntaria que desee complementar la participación anterior? Licenciado, buenas noches, le saluda. Dígame. Buenas noches. Sí, dígame, por favor. Ya, en base a lo que usted aquí acaba de mencionar y según la lámina también, comenta efectivamente con la contratación de combustible, o sea, quiere decir que es variable, Ajá. que va en A función precios unitarios, claro. de precios Ya. unitarios. Exactamente, o sea, es decir, que eso va a ir de acuerdo al uso o en este caso, como menciona, obras que se van a requerir según la entidad que lo requiera. Por ejemplo, ya sea el combustible que se emplea para las comisarías, que Ajá. normalmente antes se estimaba una cantidad de galones, por decirle, creo que ahí figura 50 soles el litro del combustible, ya pues Ujú. normalmente eso anda subiendo el precio y al mismo tiempo el contrato que aquí figuran de los 6 meses y también de la cantidad que suelen usar según los requerimientos que puedan tener en ese periodo es variable siempre. Por eso que lo figuran como Ujú. precio unitario, según puedo entender aquí. Muchas gracias, señor Alfredo, por su comentario y por su punto de vista muy, pero muy objetiva y muy puntual, ¿no? Yo voy a darles ejemplos, lo que ocurrió al menos en el sector público, en la Policía Nacional, como usted dijo, en las comisarías, en las Fuerzas Armadas también, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa? De que antiguamente eh, eso es parte del sistema de lo que corresponde este, al, eh, a lo que, esto es parte de la nueva estrategia del Estado, ¿no? En los últimos años, ¿no? Que se da la asignación por competencias, ¿no? Por necesidad real, ¿ya?
la planificación que tiene que haber para todo, pero de acuerdo a la necesidad real y especialmente orientada a evitar las corruptelas, a evitar la corrupción. Más que todo va por ese lado, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes un antiguo presidente que decía que la plata viene sola, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, por supuesto. Ya. Ese era el pensar, la mentalidad del Perú desde por lo menos hace 15 años atrás, ¿no? Ya la plata viene sola y todo, antes que se dé todos estos cambios en la ley de contrataciones, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antiguamente asignaban una cantidad, digamos, por tarjetas de combustible para cada vehículo, ¿no? Y cada vehículo tenía, me parece, hasta 5 galones diarios de combustible, ¿no? Lo que significaba que al mes tenía 150 galones mensuales, ¿ya? De combustible. Entonces, al final, todo era una corruptela, pues, o sea, ¿por qué? Porque no se justificaba tanta gasolina y al final declaraban como si ese patrullero hubiera recorrido, ¿cuánto? 100, 150 kilómetros al día, ¿no? ¿Entiendes? O sea, hubiera ahí hecho, qué sé yo, un viaje ida y vuelta a Huaral, ¿no? ¿Entiendes, no? Entonces, no era lo real, no era el consumo real. Ya para evitar estas situaciones, ¿no? Estas situaciones que han cambiado, ¿no? Ya con el nuevo concepto, con la nueva estrategia del Estado, ¿no? Ya con el nuevo paradigma de la contratación pública, hoy en día ya esas situaciones ya no se dan, ya los precios unitarios se dan el tema de combustible. Por ejemplo, hoy en día la policía, me parece que también caso de Serenazgo, me parece que también el caso de las Fuerzas Armadas, hacen un contrato con Petroperú, ¿no? Y Petroperú va a abastecer de combustible según la necesidad, y eso es lo que al final se va a pagar por ese contrato, según la necesidad, según lo que consumieron de combustible realmente, ¿no? Y no como lo que era antiguamente con una tarjeta de combustible por la cantidad total, ¿no? Y que se llevó a muchos casos verdaderamente escandalosos, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿sí? Sí, Eso es lo que ocurrió, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá para nuestro ejemplo, viéndose definido a 50 soles el litro de combustible, y siendo que el plazo del contrato es de 6 meses, el proveedor tendrá derecho a cobrar solo por la cantidad de galones que se haya consumido, o vale decir que se haya suministrado efectivamente en dicho periodo. Ese es el famoso sistema de precios unitarios, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos precios unitarios, ¿ya? Apli- eh, Se trata de un sistema flexible en el precio y en la obra, ¿no? Por cuanto ambos solo van a quedar definitivamente determinados al momento de la conclusión de las obras. Igual también está en el caso de obras, ¿no? Circunstancias en las que recién podrá conocerse con exactitud la cantidad de unidades utilizadas o ejecutadas por el constructor, ¿no? Y del mismo modo, el precio definitivo a ser pagado por el comitente, ¿ya? O sea, no por ejemplo, eso se da para combustible, pero también para obras, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de cemento, la cantidad de ladrillos, la cantidad de fierros, ¿no? Al final, ya, lo que se abastece, lo que se construye, eso es, ¿no? Y no es que compre una tremenda cantidad y al final lo que sobra, ¿no? ¿Qué van a hacer con lo que sobra? Lo van a botar, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, y se presta para muchas cosas sucias, ¿no? Mm, Los precios unitarios. ¿Aló?
¿Sí? ¿Alguien desea participar? En verdad yo, profe, Ya, pero hubo un error aquí de otro compañero. Yo justo le estaba escribiendo si esto también aplica para el servicio de catering, o sea, para de alimentos también, porque menciona servicios en general. Ahí estaría incluido, o sea, de repente estas compras por concesión. claro, claro, Sí, sí es así aplicable en es, estos casos, ¿no? Ya, sí, gracias, así doctor. es. Porque van a haber días, por ejemplo, que no va a haber consumo, ¿no? Por ejemplo, claro, en el servicio de catering, a ver, a mí me pasó un mensaje. Para el servicio de catering, ya. Van a ver, pero claro, ahí viene también el tema del catering cuando se trata de, mm, a ver, déjame analizar bien. Para el catering tenemos que tener la cantidad exacta del personal que va a almorzar, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A su almuerzo, al almuerzo del personal, ¿no? Sí, claro. O por algunas conferencias que brindan, por decirle, no, es salud, por ejemplo, brinda conferencias y siempre hay ese No, tipo de no, no. servicio. No, en este caso no, pues. ¿Por qué? Porque ya es fijo, ¿no? Lo que van a comprar es una cantidad X de café, una cantidad X de gaseosas o agua mineral, una cantidad X de bocaditos, ¿no? Entonces no se da Bueno, para, claro, ¿no? Porque al final, claro, en esos, como ya son temas, son para contrataciones públicas que hablamos de millones, ¿no? El tema de catering ya inclusive se puede manejar ya como lo que conocemos de contrataciones menores a 8 UITs, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? O sea, ya es un manejo interno, ¿no? Lo que le llamamos en el argot criollo con la caja chica, ¿no? ¿Me dejo entender? sí, justo eso lo Yo escribía, caja pensé chica. que usted, Sí, ujú, claro, ujú, yo pensé caja que, chica. yo pensé que usted se refería de repente a lo que conocemos como el rancho, ¿no? El rancho es sagrado, dice, ¿no? O sea, el rancho del personal policial, el rancho del personal militar, el almuerzo, por ejemplo, de ustedes, ¿no? De personal que está trabajando en una municipalidad y llegó la hora del almuerzo, ¿no? Entonces, eso ya es otro tipo de manejo, ¿no? Es un manejo de concesionarias, ¿no? Ya, y para eso tienen que estar en comunicación permanente con la administración para saber la cantidad de personal efectivo que va a estar, digamos, en un mes, ¿no? Digamos, al personal que está de vacaciones, por ejemplo, no se le va a considerar, ¿no? ¿Ya? Al personal que está con licencia, este, digamos, con permiso o con licencia de salud, ¿no? Ya tampoco se le va a considerar, ¿no? ¿Entienden? ¿No? Con el caso médico. Entonces, todos esos detalles ya es un manejo interno y es un tema ya más para contrataciones menores a 8 UITs, ¿no? Ya, pero en estos casos estamos hablando de casos fuertes, pues, ¿no? O sea, cantidades tremendas de combustible, ¿no? Cantidades tremendas de repente de materiales de obras, de construcción, ¿ya? Entonces, aquí sí estamos hablando de precios unitarios, ¿no? La naturaleza de las prestaciones no está definida con exactitud y aquí se valoriza en razón de su ejecución real al final, ¿ya? Se da, es aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y también en obras. Aquí tenemos un caso real de precios unitarios en las bases estándar, por ejemplo, ¿no? Con directivas específicas para tal caso. Claro que estamos hablando de, en estos casos, casos reales con la antigua ley, porque con la actual ley todavía pues está recién ha salido el 24 de junio, pues no tienen
ni 3 meses, ¿no? Recién ha cumplido 3 meses, 3 mesecitos. Ahora hablaremos sobre el sistema mixto. El sistema mixto se trata de una modalidad combinada del sistema de suma alzada y el de precios unitarios, ¿ya? La ley y el reglamento han determinado que el sistema mixto es aplicable únicamente a la contratación de servicios en general y también para obras, ¿no? Dejando fuera la contratación de bienes y consultorías. Por ejemplo, en los servicios, ¿no? Cuando las prestaciones comprendan magnitudes o cantidades que pueden conocerse con exactitud, ¿ya? Se va a emplear obviamente el sistema de suma alzada, ¿no? Y cuando las cantidades y magnitudes no pueden conocerse con exactitud, se va a aplicar el sistema de precios unitarios, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, yo sé que ustedes me van a pedir ejemplos, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo? Claro, para lo que son bienes es fácil, ¿no? Poner un ejemplo. ¿Y cómo sería para lo que son servicios, ¿no? Por ejemplo, para lo que son servicios es de acuerdo a la necesidad, ¿no? Lo que se conoce como de acuerdo a la necesidad, ¿ya? De acuerdo a la necesidad, por ejemplo, en servicios de limpieza, ¿no? ¿Entienden? ¿No? De acuerdo a la necesidad. Hay días en que en realidad no va a haber, no va a ser necesario, ¿no? Entonces solamente se le cobra por los trabajos realizados, ¿ya? Y en el caso de obras, también varía según sus componentes, ¿no? Según los componentes de los materiales de obras, ¿no? Los que puedan conocerse, por ejemplo, tenemos de suma alzada, los detalles, los valores, la cantidad exacta de materiales y los que no puedan conocerse, ¿no? Lo que no se puede detallar exactamente, tenemos los precios unitarios, ¿no? Entonces, varía, es de acuerdo al sistema mixto, es más flexible, ¿no? Es más dinámico que los anteriores, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, esquema mixto de suma alzada, tarifas y o precios unitarios, ¿no? Es un intermedio. Cuando se pueda conocer con precisión algunas magnitudes y cantidades, será suma alzada. Y cuando no se pueda conocer exactamente, va a ser tarifas y precios unitarios, ¿no? Esto ya les dije, aplicable a contratación de servicios en general, obras y consultorías de obras. El esquema mixto, ¿ya? En una obra tan grande como una planta de tratamiento de agua, ahí tenemos algunos casos, se va a tener que aplicar suma alzada, cuando son identificadas la cantidad exacta que se va a adquirir o se va a contratar, y en otras, precios unitarios, ¿no? Cuando es según la necesidad, ¿no? O como dice el dicho, ¿no? Cuando cuando ya están encima del burro, ¿no? Y cómo se va desenvolviendo, sobre la marcha, o otra gente también lo llama así. Los sistemas de tarifas es otro tipo de sistemas, ¿ya? En el cual se aplica en consultorías en general y supervisión de obras, ¿ya? Toda vez que no se conoce por cuánto tiempo se requerirá el servicio. Por esta razón, los postores formulan sus ofertas en función del tiempo estimado o referencial contemplado en los documentos, perdón, del procedimiento de selección. La ley y el reglamento indican que las tarifas deben incluir los costos directos, las cargas sociales, los tributos, los gastos generales y las utilidades, ¿no? Eso es en base a la tarifa.
¿Por qué? Porque no se va a conocer el cuánto tiempo es lo que va a requerir el servicio. Ya tienen una tarifa establecida, ¿ya? Entonces, el sistema de contratación por tarifas se da para consultorías en general y también para consultorías de obras, ¿ya? Cuando no pueda conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. O sea, en este caso no es la cantidad, no es como en la gasolina, ¿no? No se puede saber la cantidad exacta de galones de combustible, sino cuando no se puede saber con exactitud el tiempo de prestación del servicio, ¿no? Como ven ustedes en la imagen, ya tenemos una consultoría de obra, tenemos un ingeniero que está dedicado a la consultoría de obra y claro, el tiempo que va a cobrar este ingeniero va a ser de acuerdo al tiempo que demore la ejecución de la obra, obviamente, ¿no? Y ese tiempo va a variar porque puede, de repente, claro, el contrato está establecido para un tiempo determinado, pero hay situaciones que hacen que se vayan prolongando, ¿no? Y esos detalles también se tienen que tener en cuenta en las consultorías de general y en las consultorías de obras. Vemos ahora lo que corresponde a porcentajes, ¿ya? Respecto a porcentajes, con respecto a la normatividad vigente, es sumamente sucinta, ¿no? Especialmente vemos el tema de porcentajes que se aplica cuando estamos contratando servicios de cobranzas, recuperaciones o servicios de similar naturaleza, ¿ya? El porcentaje incluye todos los conceptos que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el porcentaje, ¿ya? Para contrataciones de servicios de cobranzas, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Por ejemplo, servicios de empresas, terceros, para cobranzas coactivas de multas impuestas por la entidad. ¿Quiénes trabajan en este sistema de porcentajes, ¿no? Especialmente para cobranzas? ¿Cómo es esto, no? La empresa que hace servicios de cobranzas coactivas, por ejemplo, de multas impuestas por la entidad, ¿no? Ya tenemos que, por un lado, tenemos a el SAT, ¿no? Tenemos al SAT, tenemos a la SUNAT, ¿no? O tenemos a la propia municipalidad que aplica multas, ¿no? ¿Ya? Pero no van a tener un personal que se va a dedicar de lleno a la cobranza de las multas, ¿no? Sino que van a tener que recurrir a empresas especializadas en cobranzas coactivas o que es todo un pool, no solamente de coactivos, también tenemos abogados, tenemos personal especializado en esa materia, que se va a dedicar a cobrar, se va a dedicar a hacer todas las acciones correspondientes para las cobranzas coactivas en estos casos. Y claro, lo que van a ganar en realidad va a ser un porcentaje de la cantidad que finalmente ellos obtengan como cobranza, o sea, lo que pague en este caso el deudor, ¿ya? De la cobranza coactiva, ellos se quedan con un porcentaje, ¿no? Ese es el trato al que llegan con estos sistemas de porcentajes, ¿ya? Honorario fijo y comisión de éxito. ¿Ya? Este tema de honorario fijo y comisión de éxito que pensábamos que era algo del pasado, pero sin embargo es cierto, es real, es aplicable especialmente para la contratación de servicios, ¿no? Y comprende un monto a modo de honorario fijo, ¿ya? Y otro monto como una suerte de incentivo por alcanzar determinados resultados, ¿no? Por ejemplo, los abogados, ¿no? Que patrocinan una causa de una entidad pública, ¿no? Ya, digamos, un conflicto que tengan y que tengan que recurrir a un arbitraje, tengan que recurrir
a la Junta de Resolución de Disputas, tenga que recurrir a una conciliación, ¿no? Entonces, estos abogados pueden tener un honorario fijo por su trabajo, ¿no? Digamos, un pool de abogados, un estudio jurídico, ¿no? Un honorario fijo que van a cobrar al mes por desarrollar su labor de una manera eficiente. Pero si es que ganan el caso, o sea, si es que ya obtienen la sentencia a favor, ¿no? Ya obtienen el objetivo, entonces, además de sus honorarios, le van a dar un plus, ¿no? Que es una bonificación de éxito. Y eso es bueno porque sirve como un incentivo para que, en este caso, los abogados se pongan las pilas, ¿no? Especialmente para la contratación de abogados para patrocinios judiciales y también arbitrales. Entonces, esto sirve en honorario fijo y bonificación de éxito para contrataciones de servicios cuando el postor formula su oferta contemplando un monto fijo, por un lado, como honorario fijo, y un monto adicional, un plus, como incentivo por el resultado, ¿no? Siempre y cuando, claro, el resultado sea favorable a la entidad. Ahora sí estamos entrando ya a lo que corresponde a las modalidades de ejecución. En las modalidades de ejecución tenemos la modalidad de llave en mano y la modalidad de concurso oferta. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Doc, Bueno, señor, estimado Alfredo, a ver, quiero hablar con una señorita. Es decir, lo que vamos a hablar especialmente va dirigido a las señoritas presentes, ¿ya? La señorita Elda se encuentra, la señorita Nimia. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, señorita Nimia, ¿sí? Sí, sí, Nimia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? A ver, yo sé Bien. que uno de los momentos más emocionantes en nuestra vida, en la vida de toda señorita como usted, es obviamente al momento de que usted con tanto esfuerzo con su familia, finalmente se compró un departamento, ¿no? Por ejemplo, un departamento de estreno, ¿no? Es un Ujú. momento emocionante, creo, en la vida de una familia, especialmente una familia joven como la que usted debe tener, ¿no? Sí, O de cierto, ¿ah? cierto, ¿Sí? cierto, sí, profesor, Ya. sí. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, lo emocionante aquí? Que cuando te llaman los de la constructora, ¿no? Te llama, ya firmas, o sea, haces el último pago, ¿no? O ya haces el contrato, ¿no? Haces un adelanto de pago y el resto de repente lo puedes hipotecar, ¿no? Pero ya con esto eh, te entregan las llaves, ¿correcto? ¿No? Ujú. ¿Sí? Sí, sí, Ya te entregan las llaves. Y con tus llaves ya usted va con su familia emocionado, ¿sí? Abren el departamento y entran y ven y todo lo demás, ¿no? Por lo así es. general, cuando se compra de esa manera, ¿no? Usted va a entrar a su departamento con sus llaves, también van a estar las llaves de los dormitorios, de la cocina, del patio, todo esto, y ya el departamento va a estar, como decíamos, desnudo o va a tener el repostero instalado, va a tener de repente los focos puestos, va a tener la terma instalada. ¿Cómo cree usted que va a venir el departamento? Mm, todo amoblado ya como para vivir, ¿no? Para instalarme de inmediato. Claro.
Así es, ya viene con su repostero, viene con la terma, viene con su lavadero instalado, con su acceso para lavadora, un cubo que le pone para la lavadora, ¿no? Todo Sí, listo, ya ya. con su piso parquet, ¿no? Con sus ventanas en los baños, hasta inclusive viene hasta con la ventana de la ducha, ¿no? Todo Sí, esto. todo ya Entonces, para vivir. ya, esto es exactamente lo que yo le he dicho, es la modalidad llave en mano, ¿ya? ¿Correcto? Ujú, sí, Entonces, bien. en esta modalidad llave en mano, el postor debe ofertar en conjunto, mire, ¿ya? O sea, en este caso, la empresa, la, la- la empresa ejecutora de obra debe ofertar, ¿ya? En conjunto, en primer lugar, la construcción, ¿ya? En segundo lugar, el equipamiento, ¿no? ¿Ya? Y también el montaje, hasta la puesta en servicio de determinada obra, ¿no? Y de ser el caso, también la elaboración del expediente técnico, ¿no? Pero especialmente lo primero que le he comentado, ¿ya? Mm, bien, Entonces, bien, y bien. es por eso le dicen que se llama llave en mano. Ya En ven el mal. caso de muchas gracias, señorita Nimia, Ya, muchas gracias por su participación. ya, En gracias, el profesor. caso de contratación, gracias. En el caso de contratación de bienes, el autor oferta, además de esto, su instalación y puesta en funcionamiento, ¿no? Entonces, en el caso de obras está claro, ¿no? En el caso de bienes, por ejemplo, la instalación y puesta en funcionamiento, ¿no? ¿Ya? Yo quiero comprar, por ejemplo, eh, un laboratorio de criminalística para la policía, ¿no? Un laboratorio para hacer exámenes de pesaje de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hace la adquisición, pero no solamente es el equipo, sino ya en este caso el postor, eso incluye el equipo, incluye la instalación, incluye la puesta en funcionamiento y en muchos casos hasta incluye la capacitación al personal que se va a hacer cargo del mismo, ¿no? ¿Entiende, no? Y hasta su mantenimiento, ¿no? Todo esto es la modalidad llave en mano. Tenemos en esta modalidad llave en mano la adquisición, la instalación y la puesta en funcionamiento. En este cuadrito tenemos, por ejemplo, de bienes, ¿no? Tenemos el bien, por ejemplo, tenemos un sistema de cañerías, ¿no? Un sistema de agua, ¿no? Queremos dotar de un sistema completo de agua y desagüe para una entidad. Tenemos ahí el bien, el servicio, y finalmente su funcionamiento, su instalación, ¿no? ¿Ya? Y el funcionamiento del mismo, ¿no? Estamos hablando aquí de bienes. Y también tenemos de obras, que es justamente lo que les interesa a ustedes, ¿no? Lo que corresponde a llave en mano, ¿no? Tratándose de obras, el postor oferta, ¿ya? En conjunto, ¿ya? Oferta eh, la construcción, por un lado, miren la imagen, ¿no? La construcción, ¿ya? El equipamiento, acá tenemos un caso de un hospital, ¿no? Se construye la infraestructura de un hospital, y ojo que la infraestructura de un hospital no es cualquier cosa, tiene que tener bases especiales, tiene que tener paredes recubiertas de material especial, eh, que sea resistente inclusive a radiaciones, a humedad, es todo un tema, es carísimo. El equipamiento también, equipamiento de primer nivel, el equipamiento prácticamente clínico que ustedes ven ahí, los laboratorios y todo lo demás, y también la puesta en servicio, ¿no? Incluye las camas UCI, incluye de repente algún equipamiento adicional, y todo eso, ¿no? Y de ser el caso, como les dije, hasta la elaboración del expediente técnico.
Ahora veamos la famosa modalidad de concurso-oferta. Mire, resulta aplicable cuando el postor oferta conjuntamente, por un lado, la elaboración del expediente técnico y por otro lado, la ejecución de la obra. Pero esto es un detalle muy importante, ¿no? Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema de suma alzada. ¿Qué significa de suma alzada? Que el precio es exacto, ¿ya? Que no es precio unitario, sino suma alzada, ¿no? Que se sabe cuánto es lo que va a costar, ¿no? Y siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial, ¿ya? Eh, en este caso corresponda a una licitación pública. Entonces tiene que ser un monto bien fuerte, ¿no? Lo que es licitación pública, eso es el monto más elevado de lo que trata las contrataciones del Estado, especial, y más todavía cuando estamos hablando de obras. Tenemos aquí entonces el concurso oferta, ¿no? ¿Ya? Cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y también la ejecución de la obra, ¿no? Sí, pero esto ya sabemos que el concurso oferta está condicionado a, ya, eh, a dos puntos. Primero, que se convoque bajo el sistema de suma alzada. Vale decir que los montos tienen que ser exactos, ¿ya? Y segundo, ¿ya? Siempre que el presupuesto estimado del proyecto de valor referencial corresponda a una licitación pública. No se olviden que valor estimado es para bienes y valor referencial es para obras, ¿ya? Es un detalle que de repente en la siguiente clase voy a poner algunas láminas para poder refrescar la mente. Sobre el particular, en el caso de concurso oferta, es importante indicar que para la presentación, perdón, de una propuesta debe tenerse en consideración el valor referencial de la contratación, ¿no? El mismo que en caso de obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso oferta, se calculaba en función al objeto de la obra y su alcance previsto en los estudios de preinversión, ¿no? Que dieron lugar a la viabilidad del correspondiente proyecto, así como el resultado de estudios de las posibilidades de precios del mercado. Pero en sí, el concurso oferta, como ustedes ven, es más ambicioso, ¿ya? Es mucho más ambicioso que la llave en mano. Concurso oferta estamos hablando de montos muy elevados, por eso es solamente para licitaciones públicas y con el sistema de suma alzada, lo que significa tienen que ser montos exactos. Tenemos aquí, por ejemplo, el concurso oferta, el diseño con el expediente técnico, la construcción y el equipamiento, ¿no? Ya en el equipamiento también eso ahí incluye la llave en mano, el concurso oferta es mucho más completo, ¿ya? Pero especialmente por ser para montos mucho mayores, ¿no? Para lo que son licitaciones públicas, ¿no? Por eso aquí estamos hablando en el reglamento de la ley de contrataciones que estamos esperando que aparezca el nuevo reglamento de la ley nueva que ha salido, pero todavía estamos trabajando con el anterior. Tenemos la ejecución de obras que incluye aquí el diseño y la construcción. El diseño lo tenemos en el expediente técnico. Esto se da, esto tiene que ser montos bastante altos, ya les dije, por licitación pública, es el, que son los métodos de contratación, perdón, de los métodos de selección con mayor monto, ¿no? Y especialmente para lo que es suma alzada, ¿no? Vale decir
con montos bastante elevados. Vamos a hablar sobre, ya para terminar esta primera parte, esta primera sesión, sobre las últimas modificatorias de la ley 32069 respecto a las modalidades de ejecución llave en mano y concurso oferta, ¿no? Esto es justamente la disposición complementaria modificatoria única con la modificación de la ley 31589, que es la ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas a consecuencia de la pandemia, ¿no? Modificada por el decreto legislativo 1584, que modifica el párrafo 5.12 del artículo quinto de esta ley que le estoy comentando, ¿no? Ya la ley 31589, ¿no? Que garantiza, ya les dije, la reactivación de obras públicas paralizadas y que ha sido modificada por el decreto legislativo 1589, ¿no? En los siguientes términos. Artículo quinto, según la modificatoria en base a la nueva ley de contratación pública, hablamos de la reactivación de la obra pública paralizada, contratada bajo la aplicación de la ley de contrataciones del Estado anterior. En el numeral 5.12 dice, las entidades pueden contratar el saldo de obra que incluya, ojo, el diseño y la construcción a través de las modalidades llave en mano, que incluye el expediente técnico de obra o el concurso oferta, que es la segunda modalidad, ¿no? Según corresponda, conforme a los requisitos, condiciones y demás disposiciones establecidas para dichas modalidades en el reglamento de la Ley 3225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018, Economía y Finanza, o norma que lo sustituye. Para que esto quede claro, ¿ya? Hablando en cristiano, ¿qué significa todo lo que les acabo de comentar? Que las modalidades de ejecución, concurso, oferta y llave en mano, ¿ya? Según la nueva ley de contratación pública, todavía están vivitos y coleando, ¿ya? Igualito, no se toca para nada, ¿no? Tal cual, ¿ya? Es más, le van a dar mayor fuerza todavía por el tema de la reactivación de obras públicas paralizadas a consecuencia de la pandemia. Entonces, a modo de conclusión, tenemos la importancia de los sistemas de contratación y modalidades de ejecución. Ya lo hemos visto al comienzo. Hemos detallado los sistemas de contratación y las modalidades de ejecución, ¿no? Entonces, todos estos detalles lo hemos ya visto en esta primera sesión. Entonces, aquí así voy a hacer un preámbulo para lo que viene en la sesión del próximo jueves, ¿no? Ya, eh, no confundir sistemas de contratación y modalidades de ejecución con los métodos de contratación y procedimientos de selección. Estos métodos de contratación y procedimientos de selección es lo que vamos a tratar justamente, si será jueves o será martes, ¿no? De repente, o en cualquiera de esos dos días, yo puedo dictar la siguiente clase sin ningún problema, ¿ya? Los tipos de métodos de contratación existentes, acá están todos, ¿no? ¿Ya? Y especialmente las actualizaciones conforme a la nueva ley, justamente acá estamos poniendo, a la nueva ley 32069, ¿no? Entonces estamos poniendo estos detalles con los nuevos nombres que tienen ahora, ¿ya? Y las nuevas actualizaciones. Todo lo que vamos a tratar está relacionado a obras, ¿no? Especialmente este último punto, contrataciones para prevención o atención de situaciones de emergencia, ¿no? Y también el famoso procedimiento de selección o curso de proyectos arquitectónicos, ¿no? Esos son temas con bastante montos
especialmente licitaciones públicas de montos muy elevados, por tratarse de proyectos arquitectónicos especializados, ¿no? Para casos muy, muy detallistas y su actualización en caso de obras complejas, como son los proyectos arquitectónicos, conforme a la nueva ley de contratación pública número 32069. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. No sé si será jueves o será martes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor, ya para dar por finalizada esta primera sesión? Está todo claro, profesor. Gracias. ¿Está bien, ingeniero? Eh, ¿Me escucha? Sí, dígame. Estimado Alfredo, dígame, por favor. Creo que usted quiere hablar. Allá, estás con la camarita ahí. Ok. ¿Alguien desea participar? Le habla Ah, César Humberto Guaroto, dígame, por favor. sí, doctor, una consulta. Las contrataciones que tuve, bueno, primero fue lo que es contrataciones y luego ejecución ha pasado el segundo tramo, ¿no? Que estuve escuchando. En lo que es ejecuciones, también puede ver contrata por menos de 8 ítems. Claro, claro que sí. O sea, por menos de 8 UITs también está contemplado en la nueva ley de contratación pública, ¿no? Entonces yo voy a prepararle un material mejor para que esto poder explicar al detalle, ¿no? Y para que estén ustedes con mayor información necesaria para su trabajo, ¿ya? Ah, ya. Entonces, doctor, entonces esta contrata menor a 8 ítems. Cuando se ejecuta Espera, voy a salir de mi video. Estimado Alfredo, ¿puedes también salir de tu video? Parece que no tiene mucha señal el compañero. Ahora sí, hable, por favor. ah, ya, escucho, te pregunto. Gracias. Sí, Eh, dígame. o sea, si es por contrato menor a 8 ítems, ¿es el mismo procedimiento, lineamiento que una contrata mayor a 8? Quería saber. No, 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 no. Pues, Tiene, o sea, no es tan exigente, no es o sea, es, es fiscalizada por, en este caso, los organismos encargados de la supervisión de las contrataciones públicas, ¿no? Y también por la Contraloría General de la República, pero de una manera tangencial. Esos detalles lo voy a explicar mejor ahora que usted me está tocando sesión. ¿Le parece? sí, sí, doctor. ¿Ya? Muchas gracias. Más que todo por el tema del tiempo, porque la sesión es Ah, ya, de listo, listo. 19 a 21 horas. Ya. Sí, doctor, solo ¿Ya? para terminar, como ese es su nombre, ¿no? La nueva ley, las ejecuciones quería aprender lo que es por contrata y lo que es por administración directa. Quería aprender todo esto, cómo es Sí, el procedimiento, cómo es la ejecución, ¿no? Quería ya. aprender. Eso vamos a verlo en la siguiente sesión, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Eh, al- a usted muchas gracias por su preocupación. Señorita, eh, eh, señorita Ángela Becerra, ¿sí? Sí, disculpe, profesor, ya ¿Cómo es? damos por finalizada la sesión, ¿verdad? Sí, muchas Ya. gracias. Entonces voy a poner algunos puntos que tienen mucho interés
los participantes para nutrir la siguiente sesión, ¿ya? Más bien, quería hacerle una consulta. Sí, dígame. ¿Hay alguna posibilidad que la siguiente sesión sea el día martes? ¿O de todas Eh, maneras tiene que ser jueves? el día de mañana lo estoy comunicando, ¿le parece? Voy a coordinarlo y lo estoy avisando. Claro. A ver si por favor, para que pueda hacer esa consulta, si Ujú, pudiera hacer la siguiente sesión el día martes, ¿ya? ya, Quisiera saber, ya está ¿ya? bien, yo lo coordino y lo estoy enviando un mensajito, profesor. Muchas Y me gracias. dice, por Buenas favor. noches. Ya, ok, gracias. Hasta luego. Buenas noches.